Pero cada libro es distinto, es casi como un hijo. Entonces hay libros que son muy sencillos de fabricar, de producir, incluso de concebir, y otros que llevan muchos años y el proceso es muy largo. Y el proceso siempre parte de un contacto con un autor o con una editorial o un agente literario. A partir de ahí se hace el contrato y entra el libro en producción. Un libro puede ser una vía para conocerse a sí mismo. Hay culturas, yo conozco bien las de la India, donde hasta hace relativamente poco, o sea, hasta hace 200 años, los libros no eran ni objetos, eran transmisiones orales, eran los recuentos que hacían los maestros a los discípulos. Pero en cambio para otras personas es más una puerta para la imaginación, para la fantasía. Esta es una editorial que fue fundada por un autor. Salvador, mi padre, él es escritor. Y yo además también me he dedicado a escribir algún libro, por lo tanto tenemos una visión muy de autor y la proximidad con los autores para nosotros es indispensable. Con el público de Cairós, con esa trayectoria que llevamos de 50 años, hemos crecido un poco en paralelo. Por lo tanto, el feedback que nos da dando el público, o los libreros, o los medios de comunicación, pero en general son nuestros lectores, para nosotros es esencial. Es tener las antenas desplegadas y estar en contacto con el público y ver ahora cuáles son las nuevas tendencias o cuáles son las preferencias en los estilos, en el tipo de libro. Un poco la idea de Cairós, casi ya desde sus orígenes, es establecer diálogos, puentes, mestizajes entre lo que podríamos llamar una dimensión más racional, más científica y otra más espiritual. El gran acierto de Cairós, yo creo que ahí tenemos un mérito después de tantos años, fue sobre todo a finales de los 60 y principios de los 70, la gran visión de Salvador fue introducir el pensamiento contracultural y las filosofías del entonces llamado Oriente en lengua castellana, y en este sentido Cairós fue una editorial muy pionera. El lector de Cairós ha de ser un maestro de sí mismo, porque en realidad yo creo que tiene que haber tantas filosofías como lectores hay. Cada cual tiene que encontrar el camino de sí mismo. Ya Buda decía: sed luz para vosotros mismos, o lámparas, o como quiera que se dijera. Sí, había muchas lámparas. Exactamente. O sea que en este contexto yo personalmente, en mis postrimerías, no pude más estar contento.